Hola, hoy en Dormibosque les traemos un pequeño recopilado de todos los cuentos que llevamos contados hasta ahora. Que alguien mueva esa sandía. En la gran bañera del bosque vivían cientos de pequeños insectos y bichitos. Era una simple bañera abandonada, pero resultaba un lugar perfecto para vivir, donde solo había que tener cuidado con el desagüe de la bañera para que no quedara obstruido y una lluvia inoportuna los hiciera morir ahogados. Por eso, los forzudos escarabajos eran los encargados de vigilar el desagüe. Pero una mañana, el desagüe amaneció taponado por una enorme sandía. ¡Qué tragedia! Era una fruta tan grande que ni el escarabajo más grande, ni los 5 escarabajos más grandes, ni siquiera todos los escarabajos juntos pudieron apartarla de allí. Los insectos más fuertes pusieron toda su energía en la tarea, pero no consiguieron nada. Los más listos aplicaron su inteligencia a encontrar soluciones, y tampoco tuvieron éxito. Finalmente, los más sabios comenzaron a organizar la huida. Y en medio de tantas penas, una ridícula hormiga extranjera se atrevió a decir que si le dejaban llevarse la sandía. ¡Qué graciosilla! Hicieron falta muchos insectos para calmar a los escarabajos e impedir que aplastaran a la chistosa hormiguita. Pero resultó que la hormiga no estaba bromeando, porque al final del día apareció acompañada por miles y miles de compañeras. Y en perfecto orden, cada una se acercó a la sandía, mordió su trocito y se lo llevó por donde había venido. «Pero si así no avanzas nada», le dijo un saltamontes a una hormiga que paró por un segundo a descansar. «La sandía está igual ahora que antes de que tomaras tu trocito». «Seguro», respondió con un extraño acento, como si nunca lo hubiera pensado, y sin darle más importancia retomó su marcha. Pero algo debió hacer aquel trocito, porque solo unos días después no quedaba ni rastro de la gran sandía. Y desde entonces, muchas de las tareas más pesadas en la gran bañera se convirtieron en pequeñas, diminutas tareas que se hacían mejor poquito a poco. El hipopótamo cantor. Érase una vez un hipopótamo que vivía en un río, junto a un gran árbol solitario. Un día anidó un pájaro en el árbol, y los cantos y el volar del pájaro despertaron en el hipopótamo tanta envidia que no podía pensar en otra cosa, lamentándose diariamente por ser un hipopótamo. A pesar de las palabras del pájaro que le contaba la suerte que tenía de ser tan grande y nadar tan bien. Finalmente se animó a salir del río dispuesto a subir al árbol, encaramarse en una rama y ponerse a cantar. Pero al intentar subir al árbol, comprobó que no tenía alas, ni garras para trepar, ni podía saltar, y al ver que no conseguía su objetivo, se lanzó rabioso a dar golpes al árbol hasta que lo derrumbó. Entonces, triunfante, se puso sobre las hojas del suelo y comenzó a cantar. Pero los hipopótamos tampoco pueden cantar, así que de su boca salieron horrorosos sonidos, y todos los animales acudieron a burlarse del hipopótamo envidioso que cantaba posado en una rama de un árbol que estaba en el suelo. Y pasó tanta vergüenza que decidió no volver a lamentarse el hipopótamo, y arrepentido por haber derribado el árbol, dedicó toda su fuerza a volver a levantarlo, replantarlo y cuidarlo hasta que se recuperó totalmente. El árbol gruñón. El árbol gruñón, aunque era el más grande del bosque y no necesitaba de su sombra para nada, nunca la compartía con ninguno de los animales, y no les dejaba sentarse cerca. Un año, el otoño y el invierno fueron terribles, y el árbol sin sus hojas iba a morir helado. Una niña que había ido ese invierno a vivir con su abuelita, descubrió al árbol tiritando y fue por una gran bufanda para abrigarlo. El espíritu del bosque se le apareció y le contó por qué aquel árbol estaba tan solo y nadie le ayudaba. Pero a pesar de todo, la niña decidió abrigarlo. La primavera siguiente, el árbol había aprendido de la generosidad de la niña, y cuando ésta se sentó junto a su tronco, le dio la mejor de las sombras.
El espíritu del bosque lo vio y fue a contarlo a todos los animales, que a partir de aquel año pudieron tener siempre la mejor sombra, porque el árbol aprendió que con seres generosos y amables el mundo era un lugar mucho mejor para vivir. Un enfado incontrolable. Había una vez un joven príncipe que tenía un secreto que ni él mismo conocía. Siendo un bebé, había sido embrujado por un antiguo enemigo del reino. Era un hechizo muy extraño, pues su único efecto era que conseguía enfadar al príncipe cada vez que oía una palabra secreta. Pero aquella palabra era tan normal y estaba tan bien elegida que siempre había alguien que la decía. Así que el príncipe creció con fama de enfadarse muy fácilmente, sin que nadie llegara nunca a sospechar nada. Lo malo es que, como le pasa a todo el mundo, cuando se enfadaba, terminaba metiendo la pata. Gritaba o hacía lo primero que se le venía a la cabeza, que casi siempre era la peor de las ideas. Y eso, en alguien que mandaba tanto, era un problema muy gordo. Sus errores causaban tantos problemas que el clamor de los habitantes del reino se elevó con tal fuerza que salió de su propio cuento. Y un montón de diminutos personajes acabaron discutiendo con el escritor de aquella historia. ¿A quién se le ocurre ponernos un príncipe así, con lo bien que vivíamos antes? Esto es injusto. Este escritor no tiene corazón. Se va a enterar de lo que es bueno. Ahora sabrá lo que es vivir con alguien así. Vivirá en nuestro reino hasta que lo arregle. Y entre gritos y protestas, los personajes secuestraron al escritor para llevarlo al cuento. Allí descubrió el sorprendido escritor lo duro que era aguantar los gritos del príncipe y sus decisiones precipitadas. Porque cuanto más se equivocaba, más se enfadaba y más volvía a equivocarse. Intentó de todo para calmarlo, pero el hechizo funcionaba perfectamente y solo consiguió llevarse gritos y castigos. Menuda tontería hice inventando aquel hechizo, solo porque yo estaba enfadado ese día. Si hubiera escrito las palabras secretas o la forma de anularlo, ahora podría arreglarlo todo, se dijo el escritor. Pero ya no controlo el cuento, y mucho menos el humor del príncipe. Y vaya si no lo hacía. Ese mismo día estaba junto al príncipe cuando le atacó su mal humor. Al buscar a alguien con quien desatar su furia, se fijó en el escritor, y éste, muerto de miedo, solo pudo recordar las palabras de un viejo hechizo de congelación de uno de sus cuentos. Al instante, el príncipe quedó encerrado en un enorme bloque de hielo, y rápidamente el escritor fue apresado por los guardias. Estos lo dejaron allí mismo, delante del príncipe, para que recibiera su castigo cuando el bloque se derritiera. Pero para entonces el enfado del príncipe había pasado, y aquella fue la primera vez en años en que uno de sus enfados no había provocado ningún problema. El príncipe era el primero al que le molestaban las tonterías que él mismo hacía cuando estaba enfadado, y se sintió feliz de haber descubierto una forma de evitarlas. Los siguientes días mantuvo al escritor a su lado, para que pudiera congelarlo cuando le llegaran sus enfados. Y en unas semanas, él solo aprendió a controlarse, para no hacer ni decir nada mientras estuviera enfadado. De esta forma consiguió acertar en sus decisiones, y el reino volvió a ser un lugar próspero y feliz. ¿Y el escritor? Pues aunque estaba feliz siendo famoso en el nuevo reino que ahora dirigía también el príncipe, se dio cuenta de que tenía que arreglar muchas de las historias que había escrito mientras estaba enfadado. Y así volvió a su antiguo escritorio, con la firme intención de escribir y hacer las demás cosas importantes solo cuando estuviera de buen humor. Albertina Cruzamundos. Albertina era una niña imparable. Ni ella misma sabía pararse. A todas partes iba corriendo. Si algo se le ocurría, lo hacía al momento. «Cuidado, que voy», gritaba al cruzar el reino mágico a toda velocidad. «Algún día a esta chica le va a pasar algo», decían las hadas del lago. «O hará daño a alguien», respondían las hechiceras del bosque.
Acertaron las hadas del lago, y en una de sus locas carreras tropezó con un gigante y se rompió una pierna. El golpe fue tan fuerte y tuvo tan mala suerte que ya no pudo volver a correr rápido. Albertina estuvo tan triste que sus padres, magos de primer nivel, decidieron regalarle un veloz pony hecho de golosinas para que volviera a recorrer el reino. Genial. Ahora, además de ser rápida, comeré los dulces que quiera. Arre, arcoíris, vamos a cruzar el lago. Albertina, tan impulsiva e impaciente como era, arrancaba pequeñas golosinas al pony arcoíris mientras montaba. Al principio apenas se notaba, pero con el tiempo el precioso pony empezó a verse mordisqueado por todas partes. Ese pony va demasiado rápido, decían los druidas. Está demasiado delgado. Un día se rompe, respondían las ninfas. Y acertaron las ninfas, porque mientras cabalgaba a toda velocidad, Albertina arrancó la oreja izquierda del pony de un solo mordisco. Este perdió el equilibrio y las pocas golosinas que le quedaban saltaron por los aires. Albertina acabó incluso peor que la vez anterior. Sus padres sintieron lástima y le regalaron un gran dragón de chocolate. Pero nuevamente Albertina no supo controlarse, y sus ansias por correr y por comer dulces acabaron con ella gravemente accidentada, y el dragón convertido en pepitas de chocolate para el desayuno. La niña volvió a sus lamentos. Está muy triste, decía su madre. Habrá que regalarle algo. De acuerdo, pero esta vez algo distinto. Sí, algo con lo que no se pueda romper la cabeza y que le ayude a comer más sano. Y Albertina recibió un caracol de espinacas, su comida más odiada. Lloró, gritó, pataleó, protestó y volvió a patalear. Pero no sirvió de nada. Su medio de transporte, su mascota, su mejor amigo, sería desde entonces un caracol de espinacas. Le tocó preparar bien sus viajes, organizar sus comidas y pensarlo todo antes de ponerse en marcha. Al principio se impacientaba por dedicar tanto tiempo a aquellas cosas, pero pronto descubrió que también disfrutaba preparando los mejores momentos y que eso le ayudaba a vivirlos a tope. Aprendió a apreciar la pausa de su caracol. Ya no le pareció un animal tonto y ya no tenía ganas de hacer cualquier cosa sin pensarla. Todo era mucho más bonito con un poquitín de calma. Y ahora, cuando cruza el reino mágico a lomos de su caracol, sí tiene tiempo para oír lo que dicen hadas, hechiceras, druidas y ninfas. Esta niña llegará lejos, despacio, pero lejos. Esta vez, seguro, aciertan todos. Un videojuego para valientes. Adrián era el rey de los videojuegos, el más rápido con un tablet en la mano. Pasaba horas ante la pantalla y esperaba las vacaciones para poder probar su nuevo juego. Según decían, su último nivel era el mejor que se había hecho nunca y, tras pasar días jugando, consiguió alcanzarlo. Al momento, luces y sonidos de fiesta lo rodearon. Una niebla blanca lo cubrió todo y, en mitad del espectáculo, el tablet tomó vida y se lo tragó. Cuando se recuperó, Adrián estaba dentro del videojuego y usaba su tablet para moverse a sí mismo. Emocionado, esperaba enfrentarse a los peores rivales. Sin embargo, su primer rival era un muro de cristal que no hacía nada. Adrián tocó su tablet para destrozar el muro, pero nada más tocarlo, una fuerza invisible lo levantó por los aires y comenzó a aplastarlo una y otra vez contra el cristal. Adrián movía sus ágiles dedos sobre la superficie del tablet para liberarse, pero cuanto más lo intentaba, más golpes recibía. Él nunca se rendía, hasta que tras horas de golpes no pudo más y arrojó el tablet al suelo. Este se partió en 1000 pedazos, y al instante lo mismo ocurrió con el cristal.
Sin el cristal, Adrián pudo descubrir una máquina para tratarlo como si fuera uno de sus propios dedos, programada simplemente para repetir sus movimientos. Vaya, se dijo, nunca había pensado lo mucho que hago sufrir a mis dedos mientras juego. Adolorido y cansado, decidió seguir adelante. Al poco tiempo quedó atrapado en una extraña burbuja. La burbuja voló hasta un lugar con 1000 luces brillantes y allí se volvió loca, moviéndose sin control. Adrián disfrutó rebotando y dando vueltas en su interior, pero después empezó a cansarse. Al final, tantas luces y movimientos se le hicieron imposibles de aguantar. Cuando ya no pudo más, Adrián cerró los ojos y empezó a llorar. Entonces cesaron las luces, la burbuja se inundó y el agua lo arrastró fuera. Mientras se alejaba, Adrián pudo descubrir que aquella burbuja era simplemente uno de sus propios ojos. Vaya, se dijo, nunca había pensado lo mucho que hago sufrir a mis ojos mientras juego. Todavía secándose las lágrimas, Adrián llegó a un parque precioso, con columpios, toboganes y todo tipo de diversiones, en el que otros niños lo jugaban y lo invitaban a entrar. ¿Dónde está la trampa?, preguntó. En que no puedes jugar solo, le respondieron. Si te quedas solo, desapareces. Adrián se unió al resto de niños. Jugaron tantísimo tiempo que se olvidó de todos los dolores y se hizo muy amigo de todos. Sin duda, fue la mejor parte del videojuego. Vaya, se dijo en voz alta, nunca pensé que jugar en un parque pudiera ser tan divertido. Nada más decir esas palabras, todo desapareció y se oyó una gran voz. Has ganado. Has completado el último nivel. Fuera de aquí. Adrián salió disparado del tablet, yendo a caer de nuevo en el sillón de su casa. Había sido toda una aventura y tenía ganas de repetirla. Pero entonces se acordó de sus sufridos dedos, de sus doloridos ojos y de lo bien que se lo había pasado en el parque jugando con los otros niños, y prefirió llamar a sus amigos para salir un rato a jugar. Lío en la clase de ciencias. El profesor de ciencias, don Estudiete, había pedido a sus alumnos que estudiaran algún animal, hicieran una pequeña redacción y contaran sus conclusiones al resto de la clase. Unos hablaron de los perros, otros de los caballos o los peces, pero el descubrimiento más interesante fue el de la pequeña Anita. He descubierto que las moscas son unas gruñonas histéricas, dijo segurísima. Todos sonrieron, esperando que continuara. Entonces Anita siguió contando. Estuve observando una mosca en mi casa durante 2 horas. Cuando volaba tranquilamente todo iba bien. Pero en cuanto encontraba algún cristal, la mosca empezaba a zumbar. Siempre había creído que ese ruido lo hacía con las alas, pero no. Con los binoculares de mi papá, miré de cerca y vi que lo que hacía era gruñir y protestar. Se ponía tan histérica que era incapaz de cruzar una ventana y se daba golpes una y otra vez. Si solo hubiera mirado a la mariposa que pasaba a su lado, habría visto que había un hueco en la ventana. La mariposa incluso trató de hablarle y ayudarle, pero nada, allí seguía protestando y gruñendo. Don Estudiete les explicó divertido que aquella forma de actuar no tenía tanto que ver con los enfados, sino que era un ejemplo de los distintos niveles de inteligencia y reflexión que tenían los animales. Y acordaron llevar al día siguiente una lista con los animales ordenados por su nivel de inteligencia. Y así fue como se armó el gran lío de la clase de ciencias, cuando un montón de papás protestaron porque sus hijos les habían puesto entre los menos inteligentes de los animales. Según los niños, porque no hacían otra cosa más que protestar
y no escuchaban a nadie. Y aunque don Estudiete tuvo que hacer muchas declaraciones y calmar unos cuantos padres, aquello sirvió para que algunos se dieran cuenta de que por muy listos que fueran, muchas veces se comportaban de forma bastante poco inteligente. El cuento más rápido del mundo. El cuento más rápido del mundo había conseguido ser tan rápido porque muchos papás y mamás andaban persiguiéndolo. Mami, cuéntame un cuento. No, que ya es muy tarde. Solo uno muy rápido. Porfi. Y entonces la mamá se lanzaba a la búsqueda de ese cuento tan rápido. Pero el cuento no quería que lo usaran de una forma tan poco respetuosa. Soy un cuento como todos los demás. Quiero que me cuenten con calma. Y salía corriendo y no se dejaba atrapar, hasta que una mamá le puso una trampa. Yo te contaré con calma, le dijo. Y el cuento, que tenía infinitas ganas de que lo contaran, no quiso escapar. No, dijo la mamá muy despacio. Ya está, ya te he contado un cuento, justo como querías, uno rápido, y ahora a dormir. El niño y el cuento se sintieron engañados, y juntos inventaron la forma de compensar aquella injusticia. Conseguiremos que mamá me lea tus páginas. A la mañana siguiente el niño había desaparecido. Su mamá lo buscó por todas partes, pero solo encontró un papel que decía: volveré cuando tengas tiempo para leerme un cuento. La mamá se angustió y se preguntaba dónde habría ido. Se olvidó del trabajo y de todas las demás cosas, y dedicó todo el día a buscar a su hijo. Al caer la noche se sentía tan mal por haber hecho que su hijo se marchara por no haberle querido contar un cuento, que se puso a leer todos los cuentos de la casa. Pensó que si se los aprendía podrían volver a contárselos si algún día volvía. Entonces encontró ese maldito cuento, el cuento más rápido del mundo. Era el único que no se sabía, porque nunca tenía tiempo para leerlo. Cuando lo abrió, leyó sorprendida la historia de una madre que engañaba a su hijo para no contarle un cuento, y lo perdía, y lo buscaba por todas partes. Emocionada, leyó y leyó hasta el final, justo para descubrir que su niño estaba allí, escondido en la última página del cuento más rápido del mundo, esperando para darle un grandísimo abrazo, feliz de que su madre por fin hubiera tenido tiempo para leer un cuento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te ha gustado, cariño? Claro que sí, mamá, pero no ha sido el cuento más rápido del mundo. Ya, pero será mejor si lo dejamos así, por si lo encuentran alguna mamá o algún papá demasiado acelerados. Es verdad, seguro que les gustará. Pues ahora sí, colorín colorado, este cuento tan rápido a otra casa se ha marchado. Palacio a la fuga. Hace mucho, mucho tiempo, cuando la tierra estaba tan llena de magia que hasta la piedra más pequeña podía tener 1000 secretos, existió un palacio que estaba vivo. Solía estar dormido, así que casi nadie conocía el secreto. Y así siguió hasta que la princesa que lo habitaba se casó con un príncipe muy guerrero y valiente, pero con tal mal carácter que ante cualquier contrariedad lanzaba objetos por los aires o golpeaba puertas y ventanas. Tras su última victoria, el príncipe dejó que fuera la princesa, de carácter más dulce y amable, quien viajara a negociar la paz. Y pasó una larga temporada viviendo solo en el palacio. El aburrimiento empeoró el carácter del príncipe, y según pasaron los días, el palacio descubría nuevas marcas en las paredes y golpes en el suelo. Además, estaba cada vez más sucio y descuidado. Y así, disgustado por aquel trato, el palacio despertó y aprovechó una salida del príncipe para moverse por primera vez en muchísimos años,
y esconderse tras una colina. Pero el palacio era demasiado grande y el príncipe no tardó mucho en encontrarlo. Así trató de escapar muchas otras veces, pero el príncipe lo encontraba sin dificultad, y luego desataba su ira provocando destrozos cada vez mayores. Hasta que una noche, cansado de todo aquello, el palacio cerró puertas y ventanas mientras el príncipe dormía, y con él dentro y encerrado, corrió durante días y días, sin importarle los golpes y destrozos de su dueño. Cuando por fin se detuvo y abrió sus puertas, el príncipe descubrió que se encontraban rodeados de hielo y nieve, en medio de un frío espantoso. ¿El Polo Norte? ¿Y ahora cómo salgo de aquí?, se dijo el príncipe mientras salía a explorar los alrededores. Después de investigar durante toda la mañana sin encontrar nada, el príncipe volvió al palacio para calentarse. Sin embargo, al intentar entrar, descubrió que la puerta estaba fuertemente cerrada. La aporreó furioso, pero lo único que consiguió fue destrozarse sus manos casi heladas. Rato después, la puerta se abrió ligeramente y el príncipe corrió hacia ella, solo para terminar llevándose un buen portazo en las narices justo antes de entrar. Tonto palacio, parece que estuviera enfadado conmigo. Y claro que lo estaba, y para hacérselo saber sacudió todas sus ventanas. ¿Con qué esas tenemos, gritó el príncipe. Pues prepárate, esto es la guerra, y nunca he perdido ninguna. Durante los días siguientes, el príncipe y el palacio tuvieron la pelea más extraña que puede imaginarse. Mientras uno trataba de entrar rompiendo cristales y ventanas, el otro hacía lo que fuera por mantenerlo fuera. Y en mitad de aquella tonta guerra, fue el frío quien comenzó a congelar los pies del príncipe y a agrietar las paredes del palacio. A punto de morir helado, el príncipe, ganador de 1000 batallas, comprendió que la única forma de ganar aquella batalla era buscar la paz. Y sin decir nada, comenzó a reparar el palacio, controlando que sus enfados y su furia no volvieran a causar destrozos. El palacio descubrió que aquellas reparaciones le gustaban mucho más que sus locas peleas, y que precisamente aquel bruto príncipe era el único que podía repararlo. Así que no tardó en abrir sus puertas, y el príncipe pudo resguardarse del frío por las noches y limpiar y reparar el castillo durante el día. Para su sorpresa, el príncipe descubrió que disfrutaba enormemente realizando todas aquellas reparaciones y cuidados. Y poco tiempo después, el aspecto del palacio era magnífico, tanto que una de aquellas noches el palacio terminó de perdonar al príncipe, y cerrando sus puertas tomó el camino de vuelta a su país de origen. Llegando allí, poco antes que la princesa, se mostró encantada con el estado del palacio y con la mejora del carácter de su marido, que apenas volvió a interesarse por las guerras. Y aquella paz duradera, junto con los cuidados del príncipe, hicieron que el palacio volviera a su silencioso sueño. De aquel palacio único solo se sabe que fue desmontado piedra a piedra y repartido por todo el mundo, y que puede que alguna de sus piedras sea hoy parte de tu casa. Así que no dejes que tus enfados y tu mal humor puedan causarle algún daño. Buenas noches.